Muy buenas noches, Magíster. Es de mi agrado presentar y dar inicio a la presentación del debate sobre las teorías del aprendizaje de Jean Piaget y Lev Vygotsky. Como moderadora, mi persona, Delgado Delgado Nayeli Mayú, y como secretaria, Benalcázar Huesaquillo, Cristina Dolores. A continuación, les voy a dar a conocer el líder de equipo A de Jean Piaget, Erika Cabezas, y como líder de equipo B, Lev Vygotsky, a Paola Delgado. Buenas noches, estimados moderadores y miembros del jurado, colegas en esta reunión. Es un honor para nosotros saludarlos y participar en este espacio donde debatimos el futuro de lo más valioso que tiene la sociedad, la mente y el desarrollo de los estudiantes. Hoy nos presentamos ante ustedes no solo como un marco teórico, sino como un defensor de la naturaleza humana y nos presentamos como Jean Piaget, representantes de esta teoría. Mucho gusto. Muy buenas noches con todas las autoridades, los compañeros, el público presente. Reciban un cordial saludo. Nosotros somos el grupo B de Lev Vygotsky y hoy venimos a demostrar cómo la interacción social influye directamente en el aprendizaje de los estudiantes. A lo largo de este debate, nosotros presentaremos argumentos claros y sobre todo vamos a demostrar que la teoría sociocultural tiene un gran impacto en la educación. Muchas gracias por su atención. A continuación, vamos a dar inicio con las preguntas. Primera pregunta. Para el equipo B de Vygotsky. Si un niño logra resolver un problema matemático avanzado gracias a la ayuda de un tutor, pero no puede hacerlo solo al día siguiente, ¿podemos decir realmente que hubo aprendizaje o es solo una imitación mecánica? Dando respuesta a su pregunta, desde mi punto de vista, yo considero que sí hubo un aprendizaje según la teoría de Vygotsky, porque el niño, aunque no lo puede resolver el problema por sí solo, aprendió significativamente, aprendió de una manera independiente y también logró realizar una actividad con la ayuda de una persona más experta, que en este caso fue el docente. En este proceso se da la relación con la zona de desarrollo próximo y representó la distancia entre lo que el niño pudo hacer solo y lo que pudo lograr con un apoyo. En este caso, el docente actuó como un mediador, guiando el proceso y ayudando a los estudiantes a desarrollar sus nuevas habilidades. Y así fue este proceso progresivamente. Entonces, Vygotsky nos explica que el aprendizaje primero ocurrió a nivel social y luego se internalizó de manera individual, en este caso en el niño. Inicialmente necesitó una orientación como cualquiera de nuestros estudiantes lo puede realizar en la práctica y en el acompañamiento. En este caso, el niño logró resolver el problema de una forma autónoma, pero no se trata de una simple imitación mecánica, sino que se trata de un proceso real que construye el conocimiento. Muchas gracias. Le agradezco mucho su intervención. Equipo A, ¿tiene algún comentario o cuestionamiento hacia lo que acaba de exponer el grupo B? Buenas noches. A ver, desde la perspectiva de Piaget, no se puede considerar que hubo un aprendizaje real si el niño no es capaz de resolver el problema por sí solo al día siguiente. Creo que el aprendizaje implica un proceso interno de construcción del conocimiento. El niño debe comprender lo que hace y no solo repetirlo. Necesita nuevamente ayuda del tutor. Creo que eso significa que no ha logrado asimilar ni acomodar esa ayuda del conocimiento en esta estructura cognitiva. Por lo tanto, más que un aprendizaje significativo, lo ocurrido puede interpretarse como una ejecución guiada o una imitación momentánea, pero como un aprendizaje, para Piaget, el verdadero aprendizaje se demuestra cuando el niño puede actuar de manera autónoma y no solo con ayuda. Ese sería mi comentario. Le agradezco mucho su intervención. Equipo B, ¿cómo defienden su postura? Tienen un minuto para realizar su contrarréplica, por favor. Nosotros podemos afirmar y defender la teoría de Vygotsky asegurando que hubo un aprendizaje, porque el conocimiento no apareció de una forma inédita
y ni fue tampoco independiente. El hecho de que el niño haya podido resolver el problema con la ayuda demuestra de que él puede desarrollar capacidades nuevas dentro de la zona de desarrollo próximo. En esta parte es fundamental el aprendizaje en el plano social y luego procede al individual, porque el niño primero realiza una actividad acompañada por alguien más experto, que en este caso es el docente. Y esto lo conlleva a la práctica, la mediación adecuada y después podrá ser un proceso solo. Que al día siguiente necesita ayuda no significa que no aprendió, sino que el proceso está construyéndose paso a paso. Le agradezco mucho su intervención. Vamos a continuar con la siguiente pregunta. Para el equipo A de Piaget, ¿quién tiene más peso en el aula? ¿El material didáctico que el niño manipula solo o la interacción constante con el docente? ¿Se puede aprender en soledad? Buenas noches. Respondiendo a su pregunta, desde la teoría de Piaget, el aprendizaje tiene mayor peso cuando el niño interactúa directamente con el material didáctico, ya que el conocimiento no se recibe pasivamente, sino que se construye activamente al manipular objetos, experimentar y explorar por sí mismo. El niño desarrolla sus propias estructuras cognitivas mediante procesos, la asimilación y acomodación. La intervención del docente es importante, pero su papel principal es orientarla, facilitar, no reemplazar la actividad mental del estudiante. Si el aprendizaje depende únicamente de la explicación del profesor, se limita a la comprensión real. Por ello, sí es posible aprender en soledad siempre que el niño interactúe con su entorno, ya que el verdadero aprendizaje ocurre cuando logra entender, reflexionar y resolver por sí mismo. El conocimiento no se transmite, se construye desde la acción, la autonomía del niño. Le agradezco su intervención. Equipo B, ¿tiene algún comentario o cuestionamiento hacia lo que acaba de exponer el grupo A? Buenas noches con todos. No estoy de acuerdo con Piaget. Mi postura es a favor de Vygotsky, ya que nos dice que la interacción constante con el docente o un par más capaz, o sea, un compañerito que tenga más conocimiento, tiene mucho más peso que el material manipulado en soledad. Los objetos físicos facilitan la acción, pero el lenguaje es la herramienta que moldea el pensamiento mismo. El material por sí solo no enseña, es el docente quien le da significado. Por ejemplo, un niño puede jugar con bloques, pero es a través del diálogo con el adulto o con el profesor que aprende conceptos como las aristas, los vértices, el volumen, etc. Entonces, en las etapas iniciales, un niño no puede aprender en soledad. Lo que Vygotsky nos dice es que el razonamiento lógico aparece dos veces, primero a nivel social, entre personas, y luego a nivel individual dentro del niño. Es decir, que solo se puede aprender solo aquello que ya está en proceso de internalizar. Lo que llamamos pensar a solas es en realidad un diálogo interno que aprendimos primero hablando con otros. Gracias. Le agradezco mucho su intervención. Equipo A, ¿cómo defienden su postura? Tienen un minuto para realizar su contrarréplica, por favor. Ya, desde mi punto de vista, yo considero que la interacción ayuda, pero no sustituye la acción. El niño no aprende solo escuchando, sino que haciendo. Según Piaget, el conocimiento se construye cuando el niño experimenta, se equivoca y organiza sus ideas. Si depende demasiado del docente, se vuelve pasivo. El material no es secundario, es clave para que el niño descubra por sí mismo. Aprender no es solo dialogar, es actuar y construir. Muchas gracias. Le agradezco su intervención. Vamos a continuar con la tercera pregunta. Para el grupo B de Vygotsky. Piaget dice que el lenguaje es un síntoma del desarrollo, mientras que Vygotsky dice que es la herramienta que lo construye. Si bien el lenguaje es tan vital, ¿cómo explican la inteligencia en niños con discapacidades severas del habla? Bueno, respondiendo a su pregunta, pues para Vygotsky el lenguaje no sigue el desarrollo, sino es lo que lo guía y lo construye. El pensamiento no nace de la acción solitaria de un niño con los objetivos, nace de la interacción social. Vygotsky, en sus estudios de educación inclusiva, demostró
que el habla biológica no es lo mismo que que el lenguaje cultural. Si un niño tiene una discapacidad severa del habla, sus cerdas bucales están dañadas, pero su mente está intacta. Vygotsky explica que si este niño le damos las herramientas alternativas como señas, imágenes o gestos, el niño las absorbe. Estos símbolos se convierten en su habla interna, que es la verdadera herramienta que construye su inteligencia. Y por lo tanto, la falta de habla no frena la inteligencia. Lo único que frena a un niño es el aislamiento social, mientras Piaget cree que la mente se desarrolla sola. Vygotsky demuestra que la inteligencia se construye socialmente. No necesitamos cuerdas vocales para pensar, necesitamos un entorno que nos dé herramientas para comunicarlos. Muchas gracias. Gracias, le agradezco mucho su intervención. Equipo A, tal vez tiene algún comentario o cuestionamiento sobre lo que acaba de exponer el grupo B. Sí, buenas noches. A ver, desde la perspectiva de Piaget, la inteligencia no depende exclusivamente solo del lenguaje, sino del desarrollo de las estructuras cognitivas que el niño construye a través de la interacción con el entorno. El lenguaje es importante, pero es una manifestación del pensamiento y más no su origen. Por ello, en los niños con discapacidades severas del habla, la inteligencia puede desarrollarse a través de otras formas de acción, y como la manipulación de objetos, la percepción, la ilimitación o el uso de imágenes. Estos niños pueden comprender, razonar y resolver problemas, em, expresándolo verbalmente. No, esto demuestra que el pensamiento es previo al lenguaje y que el desarrollo cognitivo no se limita a lo lingüístico. El lenguaje facilita la expresión y comunicación, pero no es la única vía para construir el conocimiento. La inteligencia no hace del lenguaje, no nace del lenguaje. El lenguaje es solo una de sus formas de expresión, nada más. Muchas gracias. Gracias a usted, le agradezco su intervención. Equipo B, ¿cómo defienden su postura? Tienen un minuto para realizar su contrarréplica, por favor. Eh, pues según la perspectiva de Piaget, asume erróneamente que el niño puede construir el pensamiento lógico en un vacío social, pues simplemente manipulando el mundo físico. Pero el ser humano no se limita a reaccionar ante el entorno, sino que lo transforma a través de herramientas y signos culturales. El lenguaje no es un subproducto del pensamiento, es el andamiaje que permite la transición de la mente animal, puramente perspectiva, y la mente humana, pues abstracta y lógica. Reducir el lenguaje al habla biológica es ignorar su verdadera naturaleza como sistema de signos. Un niño con discapacidad del habla no piensa de forma aislada, piensa a través de la medición cultural que otros le proporcionan. Gracias. Le agradezco su intervención. Vamos a continuar con la pregunta 4. Para el equipo de número, para el equipo A de Piaget, por favor, el objetivo de la educación es crear individuos autónomos que descubran la verdad por sí mismos o ciudadanos bien integrados que dominen las herramientas de su cultura. ¿Es el niño un inventor o es un heredero? Respondiendo a la pregunta, Piaget sostiene que el verdadero propósito de la educación no es formar individuos que repitan los conocimientos, sino personas que sean capaces de pensar por sí mismas. El niño no es un receptor pasivo de la cultura, sino un sujeto activo que construye su conocimiento a través de la interacción con su entorno y la exploración y la reflexión también. Si bien la sociedad ofrece herramientas y saberes valiosos, estos solo adquieren sentido cuando el estudiante los comprende y los hace propios. Aprender no es memorizar lo que otros ya saben, sino es descubrir, cuestionar, organizar ideas mediante procesos como la asimilación y la acomodación. Reducir la educación a la simple transmisión cultural limita el desarrollo del pensamiento crítico y la creatividad de los niños. En cambio, cuando se fomenta la autonomía, se forman individuos capaces de analizar, innovar y transformar su realidad. Es por ello que el niño
no es solo heredero de la cultura, sino sobre todo un inventor de conocimiento, capaz de darle un nuevo significado al mundo que lo rodea. Y para terminar mi intervención, voy a citar una frase célebre de Jean Piaget que dice, educar no es llenar mentes, es formar pensadores capaces de reinventar el mundo. Muchas gracias. Gracias por su intervención. Equipo B, ¿tienen algún comentario o cuestionamiento hacia lo que acaba de exponer el grupo A, por favor? Sí, muy buenas noches. Me mantengo con la postura de Lev Vygotsky, ya que dice que la balanza inclina claramente hacia la guía social. El niño no inventa solo, sino que crece con la ayuda de adultos o acompañados más de expertos. La interacción es el verdadero motor del aprendizaje. Un maestro o un amigo no solo muestra lo material, sino que explica, también plantea y conecta ideas nuevas. Sin esto, el niño se queda en su zona actual, sin poder llegar a la zona de desarrollo próximo. Es la cual se debería llegar donde aprende lo que aún no domina. Por ejemplo, con objetos como bloques, solo se explora de formas. Con un adulto entiende las estructuras estables o una física básica. El origen social del aprendizaje, todo pensamiento avanzado como resolver problemas lógicos nace primero entre personas y luego se convierte en algo individual. Imaginando aprender, imagina aprender a sumar tú solo con objetos. Cuentas, le logras contar hasta 5, pero con el maestro llegas a operaciones mucho más complejas o llegas a poder sumar hasta el número 25. En conclusión, los materiales apoyan, pero la interacción social acelera el verdadero desarrollo. Un aula con juguetes, pero sin guías, es como un jardín sin jardinero, ya que crecería, ya que crecería poco. Vygotsky nos invita a las aulas colaborativas para formar herederos autónomos, no inventores aislados. Muchas gracias. Gracias, le agradezco su intervención. Equipo A, ¿cómo defienden su postura? Tienen un minuto para realizar su contrarréplica, por favor. En defensa, nosotros, si bien reconocemos la importancia de la interacción social porque no la hacemos a un lado del todo, seguiremos insistiendo que desde la perspectiva de Piaget, el aprendizaje no depende únicamente del otro y de su entorno, sino también de la acción del propio niño, es decir, el conocimiento no se recibe, se construye. Por ejemplo, cuando un niño manipula, prueba y hasta se equivoca una y otra vez, realmente así es como él va a entender todo lo que hace y se va a aprender a cuestionarse, porque si depende demasiado del adulto, puede volverse pasivo y así no desarrollar bien su pensamiento. La guía ayuda, sí, pero no reemplaza la experiencia directa. En pocas palabras, aprender no es solo escuchar, es hacer, explorar, equivocarse y descubrir todo por uno mismo. Muchas gracias. Gracias a usted. Vamos a continuar con la pregunta número 5 para Vygotsky del grupo B. Si tuvieran que diseñar la escuela del futuro, ¿preferirían una donde el profesor intervenga lo menos posible para no interrumpir el descubrimiento del niño, o una donde el profesor esté constantemente desafiando el límite de lo que el niño puede hacer? Sí, muy buenas noches. Si yo tuviera que diseñar la escuela del futuro, obviamente elegiría una donde el profesor tenga un papel activo en el aprendizaje y esté constantemente ayudando al estudiante a superar sus propios límites, tal como lo plantea la ley de Vygotsky. ¿Por qué? Porque considero que el aprendizaje no debe basarse únicamente en que el niño descubra todo por sí solo, porque aunque la autonomía es muy importante, ningún ser humano aprende completamente aislado. Esto lo podemos ver nosotros mismos. Desde que nacemos, aprendemos gracias a la interacción con otras personas, como son nuestros padres, nuestros compañeros de clase, nuestros amigos y nuestros maestros, y la sociedad en general. Por eso Vygotsky afirmaba que el aprendizaje es principalmente un proceso social. Ahí es donde el profesor cumple un papel fundamental, porque no está para dar todas las respuestas, sino para orientar, hacer preguntas, desafiar el pensamiento y acompañar al estudiante hasta que pueda resolver las cosas de manera independiente. Un docente activo impulsa el desarrollo intelectual y emocional del alumno, mientras que un profesor que interviene muy poco puede provocar que muchos estudiantes se queden estancados o no desarrollen todo su potencial. Además, la escuela del futuro necesita preparar personas capaces de trabajar en equipo, también de resolver problemas y adaptarse a una sociedad cambiante. Estas habilidades no se desarrollan
únicamente mediante el descubrimiento individual, sino también mediante la colaboración y el diálogo. Por esto, quiero decir que desde la visión de Vygotsky, el aprendizaje compartido entre estudiantes y profesores es totalmente esencial. Cuando un docente desafía constantemente al alumno, lo motiva a pensar más allá de lo que cree posible y fortalecer su confianza y sobre todo su capacidad crítica. Le agradezco su intervención. ¿Equipo A tiene algún comentario o cuestionamiento hacia lo que acaba de exponer el equipo B? Claro, por supuesto. En este caso, no concuerdo con la compañera. ¿Por qué? O porque no confundamos la modernidad con, en este caso, con pantallas, ¿no? Te recuerdo que una verdadera aprendizaje científico no solamente se basa en la tecnología avanzada a pasos agigantados, pero va más allá, ¿no? El cerebro humano sigue en una misma rúbrica que lleva un mismo significado que conlleva al mismo aprendizaje. Una tablet, una inteligencia artificial no piensa por el estudiante, solamente son herramientas. De nada sirve de que un niño tenga acceso a millones de datos si su mente no posee una estructura asimilada. Cuestionar, transformar e informar es educar la acción de conflictos cognitivos que el maestro planifica, defiende. Yo defiendo a Piaget no solo por mirar el pasado, sino entender que a pesar de usar una tecnología, el futuro primero hay que aprender a pensar por uno mismo para lograr ese aprendizaje con el niño. Y sin duda alguna, elegiría un profesor donde investiga por lo menos lo más posible para no interrumpir el descubrimiento del niño. ¿Esto a qué conlleva? Y lo hago por una razón muy científica y profundamente humana. La mente del niño no es una propiedad del docente, sino se trata de empujarlo y no estresarlo constantemente hasta llevarlo a un límite. Presionarlo permitimos que su cerebro no esté completamente maduro completamente. Y eso solamente que generamos en ellos una frustración. El alumno repite por obligación y no por convicción. Y sin embargo, quiero dejar claro que esto no se malinterprete, que el profesor intervenga lo menos posible en el momento en el que el niño descubre, no significa que el profesor sea invisible o ausente. El docente interviene lo menos posible en ese instante porque respeta la autonomía del estudiante y no le da las respuestas hechas, no lo interrumpe y permite que su pensamiento sea oportuno y el conflicto cognitivo para transformar su propia mente a través de la acomodación. La educación no necesita dictadores académicos que frustren los límites del niño. Necesita estrategias que propongan un aprendizaje significativo en el niño. Y esto lo dice Piaget. Muchas gracias. Gracias, le agradezco su intervención. Equipo B, ¿cómo defienden su postura? Por favor, tienen un minuto para su contrarréplica. Sí, claro, como le mencionaba que el maestro no tiene el total derecho sobre el niño, yo sigo defendiendo mi postura que es la que la escuela del futuro necesita preparar personas capaces de trabajar en equipo, de resolver los problemas y adaptarse a una sociedad, porque sí, a veces, muchas de las veces nosotros aprendemos con otras personas socializando, dialogando, entonces cuando se le deja al niño ahí con su autonomía, yo creo que muchas de las veces puede cometer errores, tanto en su actitud como en diálogo. Por eso puedo decir que aunque Piaget defendía el descubrimiento autónomo y sostenía que el niño construye su conocimiento a través de la experiencia, sigo considerando que la escuela del futuro, el profesor no debe ser una figura pasiva, sino activa. Debe ser una guía, un mediador y un impulsor del aprendizaje. Por eso estoy de acuerdo y entiendo que el conocimiento crece mucho más cuando existe interacción, apoyo y sobre todo desafíos constantes que ayuden al estudiante a alcanzar un nivel superior de su desarrollo. Gracias, le agradezco su intervención. Y para finalizar, esta es la pregunta cierre para ambos equipos, tanto el equipo A como el equipo B. ¿Por qué su teoría es la más útil para la educación actual? Vamos a comenzar con el equipo A, por favor. Gracias por esa pregunta, ¿no? Podemos empezar en decir que la educación actual nos preocupa mucho, las tecnologías, las calificaciones, lo que el alumno hoy en día memoriza contenidos. Por eso nos olvidamos de algo muy importante, que en este caso es el niño en el que se encuentra en el aula. ¿De qué sirve, les pregunto a ustedes,
¿De qué sirve de que un niño tenga acceso a miles de datos de Internet si no sabe qué hacer con ellos y cómo procesar su mente? Es grave, ¿no? Por eso la teoría de Piaget para nosotros es la más importante y la más útil hoy en día. ¿Por qué les digo? Porque nos recuerda que el conocimiento no se descarga ni se impone por la fuerza. El conocimiento se construye viviendo y tocando y experimentando. Quienes defienden la educación actual no necesitan memorización, tecnologías o premios extremos. Les digo con firmeza, las pantallas permiten un conocimiento, pero no ayudan al aprendizaje significativo del niño. Solo la acción propia en el corazón y la mente podemos exigir de que un niño comprenda el mundo, de que los adultos, si no dejamos primero de que el niño sea niño, si lo dejamos palpar la realidad, aprender con sus propios errores, forjamos el aprendizaje en el niño, no al maltrato, más bien respetamos el ritmo y cómo aprende. Piaget es una verdadera educación porque permite ese aprendizaje en el niño, que descubra, que se enoje, que se... Ujú. Listo. Por eso, compañeros y estimados participantes de este debate, les digo a ustedes, la educación del futuro no puede medirse por la calidad de datos de un niño donde memoriza, ni por las pantallas que manipula, ni por premios que recibe por una condición o su conducta, no. Enfocarse con amor para recibir a un niño con gratitud y aprendizaje es lo más valioso que podemos hacer, porque recordemos que los niños son el futuro de nuestro país y de nuestro presente. Muchas gracias. Bueno, yo dando respuesta a su pregunta, quiero hablar de manera grupal porque nosotros llegamos a una conclusión en que la teoría de Vygotsky es la más útil para la educación actual, porque nos demostró que el aprendizaje se construye mediante una interacción social, un diálogo y en la guía del docente. Esta propuesta destacó que los estudiantes aprenden mejor cuando trabajan con otro, porque reciben apoyo para superar sus límites. Además de que nos explicó que el docente cumple con un papel muy fundamental, que es el de orientar y motivar al alumno para alcanzar sus nuevos conocimientos. Aquí se da la extensión completa de la zona de desarrollo próximo y por eso la teoría de Vygotsky responde a las necesidades de una educación moderna que está basada en la colaboración, la comunicación y el aprendizaje compartido. Nosotros como Grupo B queremos agradecer por toda la atención prestada y reafirmamos la importancia del diálogo, el respeto, el intercambio de ideas que nos ayuda a construir un aprendizaje significativo. Para cerrar mi intervención, quiero mencionarles la siguiente frase. El aprendizaje humano nace primero en la interacción con otros y luego se convierte en desarrollo individual. Muchas gracias. Les agradezco mucho su intervención y a continuación la secretaria Cristina Benalcázar va a darnos un breve resumen sobre ambas teorías. Por favor. Buenas noches. En resumen, la postura de Jean Piaget nos dice que el aprendizaje es un proceso activo en el que el niño construye su propio conocimiento a través de la interacción directa con su entorno. No se trata de memorizar, sino de experimentar, explorar, equivocarse y reorganizar ideas mediante la asimilación y la acomodación. Para Jean Piaget, el aprendizaje real se evidencia cuando el niño actúa de forma autónoma, no solo con ayuda. Por eso, el material didáctico es clave, ya que permite el descubrimiento y el desarrollo del pensamiento. El docente orienta y prepara el ambiente, pero no reemplaza la actividad del niño, ya que demasiada intervención limita su autonomía. Además, el pensamiento va antes que el lenguaje, por lo que la inteligencia no depende solo de hablar, sino de la acción. En educación, Piaget busca formar personas autónomas, críticas y capaces de pensar por sí mismas. Por ello, su teoría sigue siendo fundamental hoy, ya que prioriza la comprensión y la experiencia sobre simple memorización.
Para Vygotsky, el aprendizaje no es un proceso individual, sino que se construye mediante la interacción social y el diálogo. Toda función mental aparece primero a nivel social entre personas y luego se internaliza de forma individual. La zona de desarrollo próximo es la distancia entre que el niño hace solo y lo que logra con apoyo. El docente cumple un rol activo como mediador que guía plenamente metas y desafía al estudiante. Resolver un problema con ayuda no es intención mecánica, sino una construcción real de conocimiento. El lenguaje es la herramienta maestra que guía, moldea y construye activamente el pensamiento. La falta de habla biológica no frena la mente si dan herramientas alternativas como gestos o señas. Lo único que verdaderamente frena la inteligencia de un estudiante es el aislamiento social. El niño no es un inventor aislado que descubre solo, sino un heredero de su cultura. Un aula llena de materiales, pero sin guía ni colaboración, ofrece un entorno de desarrollo limitado. Muchas gracias. Esto ha sido nuestro debate, Magíster. Le agradezco mucho su atención y de antemano les agradezco a todos mis compañeros. Esto ha sido todo por hoy. Muchas gracias.